Bueno, le reformulamos la pregunta que dejamos pendiente de Lejagua. La pregunta de un televidente se la reformulamos con esta de Ronald Fisher. Al invitado, ¿le teme el chavismo a contarse de tú a tú en condiciones iguales contra la oposición en todos los cargos nacionales? Tal y como lo propone, por ejemplo, Pepe Mujica. No tenemos, lo hemos demostrado y cuando perdemos, perdemos, ¿no? Ahora, la oposición y ciudadanos como esos tienen la seguridad de que son la mayoría. Pudieron haber perfectamente participado en las elecciones del 20 de mayo. Vladimir, nosotros fuimos a las elecciones de 1998, ¿no? En condiciones totalmente adversas desde todo el punto de vista político, mediático, institucional. Y Hugo Chávez construyó el liderazgo para lograr esa victoria. De manera que cuando un pueblo, el argumento de que si las elecciones son creíbles o no son justas, que ahora hay un conjunto de categorías, la Constitución es clara, elecciones directas, secretas y universales, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es una elección creíble? ¿Qué es una elección justa? ¿Quién mide la credibilidad, la justeza? Que ganó el que tú querías, eso es lo que hace creíble una elección. Que participen todos los candidatos de la oposición que quieran participar, pero por ejemplo. Bueno. Que no haya inhabilitaciones para impedir que participen, por ejemplo. Estoy de acuerdo, pero esos son temas reales que ocurren en Venezuela, como ocurrió en Brasil, como Piedad Córdoba estuvo inhabilitada por mucho tiempo en Bogotá, porque bueno, hay sistemas judiciales, administrativos. A ti te puede parecer justo o injusto, pero ese es un hecho. Ahora, los únicos candidatos que podía tener la oposición no eran los 2 o 3 dirigentes que están inhabilitados. ¿Por qué, por ejemplo, Juan Guaidó no se lanzó a las elecciones del 20 de mayo? Si quería ser presidente y si ciudadanos como los que han escrito lo consideran su presidente, ¿por qué no se lanzó? Juan Guaidó no tenía ninguna inhabilitación, ni administrativa ni judicial, para participar. Pudo haber participado. Y si tiene la voluntad de la mayoría, pudo haber ganado. De manera que esa es la realidad. ¿Tú ves factible una reunión Maduro-Guaidó para afrontar esta crisis política y buscar una solución? El presidente Maduro siempre ha estado dispuesto a reunirse con todo el mundo. No sé si en unas condiciones de un diputado liderizando un golpe, asumiendo, usurpando de manera precaria, porque estamos ante una usurpación precaria, un intento de usurpación precaria de la presidencia de la República, porque hasta ahora no tiene ni correlación militar ni correlación popular para poder ejercer dicha presidencia. Más la tuvo Carmona en su momento, que estaba instalado en Miraflores. El alto mando, buena parte del alto mando estaba con él. Por eso lo que estamos viendo, la gravedad no está en la situación interna, la gravedad está en el soporte o apalancamiento en una amenaza de intervención extranjera. Esa es la realidad. Pero Nicolás ha estado siempre dispuesto, no lo hizo, se reunió con Capriles, se reunió con Borges, se reunió con todo. A Nicolás no se le puede decir que no ha hecho un esfuerzo por encontrar desde el primer día que asumió la presidencia, un esfuerzo por encontrarnos, por crear unas condiciones de coexistencia pacífica. ¿Tú saliste del gobierno por diferencias con el presidente Maduro, por aquella exigencia que hiciste de elecciones de base en el PSUV? ¿Por qué saliste del gobierno? Eso no importa. Es que lo preguntan por aquí. La suerte de los dirigentes. Ahorita es un momento tan grave para la República, para la vida de la nación, que entrar en esas diatribas, ¿no? No tiene sentido. Pero fíjate lo que te dice aquí, Expo Evento. ¿Por qué salió del ministerio si poco o mucho resolvía, pero Ristouro nos tiene comiendo cable a los docentes? Bueno, mi saludo a todos los docentes y mi cariño y mi respeto, ¿no?, para todo el magisterio venezolano. Néstor Alfonso, ¿por qué antes de Chávez usted consideraba lícito o correcto trancar vías, quemar caucho, etcétera, como forma de protesta, pero ahora le parece antipatriótico, conspirativo, golpista, etcétera? No, a mí me parece antipatriótico y conspirativo que se intente imponer un presidente desde un gobierno extranjero. Ahora, yo asumo mi responsabilidad y el Estado en ese momento nos reprimía brutalmente, ¿no? Y eso no justifica que se pueda hacer o no. Yo creo en la posibilidad y por eso me convenció el comandante Chávez en 1997 de hacer una revolución democrática, pacífica y electoral. Yo renuncié en el 97 a toda forma de violencia y he mantenido la posición a la cual nos convocó el comandante Hugo Chávez, una revolución pacífica y democrática. Cada quien asume la responsabilidad de la forma de lucha que toma. Lesme Rojas me dice, tus preguntas son muy guabinosas. Tienes el yugo del régimen encima y el bozal de comida en tu boca, y pone bozal con S.
te crees que lo haces bien y terminas en medias tintas. Qué triste ver que seas parte del conflicto. Deberías renunciar, no aportas nada al país. Gracias por su recomendación. Y cuide su ortografía, porque si no, el que va a usar bozales es usted. Bueno, seguimos por acá. Diálogo para dirimir diferencias y encontrar coincidencias, tal como la mayoría de los países miembros votaron en la ONU. Debe ser la solución, dice Eduardo Luna. Y por aquí te escribe Guameño, que tú lo conoces, y yo lo conozco también de la Saludo a mi universidad, hermano Guameño. que por qué se tiene que discutir la soberanía de un país o la situación interna de un país con un gobierno extranjero, dice. No, Y tenemos que discutirlo entre venezolanos y venezolanas. Ahora, podemos ser acompañados en ese esfuerzo por países que de buena voluntad lo quieran hacer, como México y Uruguay en este Willy caso. Machacón, se llama así ese tuitero, dice, ¿no cree usted que el gobierno, para evitar un derramamiento de sangre en el país, debería ceder y renunciar? Porque es evidente que la fuerza extranjera es superior a nuestra FAM. Eso es parecido al dilema ese de... Ajá, y la solución, el problema se acaba y nos vamos a dejar imponer un presidente por un gobierno extranjero. Esa va a ser la solución al problema. Eso va a acabar. No es tan simple, ¿no? Ese pensamiento lógico o ese pensamiento simple es el que nos puede llevar a una guerra. Yo en este momento, Vladimir, mi orientación pues y mi opinión, y mucha gente me pregunta qué hacer. En primer lugar, mucha serenidad y firmeza democrática, ¿no? Mucha conciencia patriótica. La patria está primero. El pueblo no puede ser inmolado, el pueblo no puede ser sacrificado. Hay que desconfiar de los bravucones de lado y lado. Porque en la historia claro está que son los primeros que salen corriendo, los primeros que se rajan. De lado y lado, del lado que sea. Del lado de que sea. Ahí está el caso de Noriega. Blandía machetes y no sé cuánto, etcétera, etcétera. Es el momento de la responsabilidad. El pueblo debe escuchar a su dirigencia responsable, democrática, a la que desde el corazón y desde el amor profundo por esta patria haga los esfuerzos por evitar la guerra. Me quedo con ese titular, hay que desconfiar de los bravucones de lado y lado. Javier Domínguez Leal. Esos grupos armados al que usted se refiere que operan en nuestras barriadas con armas de guerra, ¿no serán los colectivos armados bolivarianos? Las bandas armadas que salieron en Petare, en La Vega, etcétera, son bandas armadas criminales. O sea, no desconozcamos la realidad y no juguemos con fuego, porque usted y su familia va a ser víctima de una delincuencia desbordada frente al colapso del gobierno, de la institucionalidad, mediante una ocupación militar. Si no, vaya y pregunte, busque, indague lo que pasa todavía hoy en Libia, 6 años después de la intervención humanitaria de los Estados Unidos. ¿Tú sientes que es inminente una invasión? Y con esto vamos terminando. Tenemos que evitarla. Yo lo que siento es que es inminente, que tenemos que hacer los esfuerzos superiores para evitarla, en el marco de la dignidad nacional. Porque la paz que nosotros queremos es una paz con dignidad, sin entregar nuestra independencia, sin entregar nuestro derecho a la autodeterminación como venezolanos y venezolanas, como hijos de Simón Bolívar y de la mitad de la población que dio su vida en el siglo XIX para darnos un país independiente y para permitirnos llamar venezolanos y venezolanas. ¿No le hace falta al chavismo una reingeniería, una pasantía por la oposición para reinventarse, depurarse? Eso lo decide el pueblo en elecciones. Y lo ha decidido pues que el chavismo continúe como proyecto político. Y el día que el pueblo diga que ya no, que tenemos que ir a la oposición, lo respetaremos, como lo hemos hecho en ¿Qué tal si se gobernación, convoca en un referéndum alcaldía, consultivo sobre ese etcétera? tema? Mira, son temas que es mejor sean tratados por quienes se sienten en la mesa de diálogo, negociación y acuerdo para salvar al país de una guerra. Te agradezco mucho que hayas venido, Elías. Gracias. Elías Agua, bueno, sigan ahora en compañía de Brújula Internacional. Será hasta mañana.